compartir pantalla. No sé si tengo presentar ahora. Creo que es la opción que tengo que dar, ¿no? Ok, ya comienza a grabar y tu pantalla está siendo compartida. Perfecto. O sea, ya estás viendo mi PowerPoint, ¿no? Bien. ¿Veis el PowerPoint, no? ¿Correcto? Simplemente confirmarme para saber si está todo correcto. Tiene que haber una diapositiva que pone el ciclo natural del líder. Aparece Orchestra Business Harmony, el ciclo natural del líder en rojo en el centro. ¿Es esa la Exactamente. diapositiva? Esa es una diapositiva, sí. Esa es la Ok. diapositiva de entrada. Vale. Bueno, me presento. Mira, mi nombre es Germán Escuela. Yo te estoy hablando ahora mismo desde Rumanía. Yo bueno, tengo 35 años actualmente. Llevo prácticamente desde los 19 años trabajando con distintas empresas de distintos tamaños en distintos proyectos, todas de ellas empresas que pertenecen a la lista Fortune 500. Empecé con la empresa Iberdrola. De Iberdrola me vine a Rumanía y comencé a trabajar con una empresa de IT para empaparme un poquito de cómo era el mundo del IT. Posteriormente entré a la empresa Oracle y de Oracle, ahora actualmente trabajo para una compañía que se llama Automatic Data Processing, que es, bueno, la empresa más grande de payroll de Estados Unidos. Están intentando penetrar el mercado europeo. Eh, Siempre me ha llamado la atención pues todo lo que tiene que ver con liderazgo, todo lo que tiene que ver con dirección y todo lo que tiene que ver con las organizaciones. He tenido equipos a mi cargo, me he encargado no solamente de la planificación de estrategias de venta, sino también la formación de equipos, reclutamiento, bueno, distintas cosas, incluso entrenamientos de alto rendimiento. En paralelo, es decir, siempre que he estado trabajando por una empresa, en paralelo siempre me he estado formando de manera independiente porque hay ciertas cosas cuando empiezas a trabajar en entornos donde hay muchísimos proyectos y hay muchos equipos de trabajo. Yo, yo tengo la capacidad, por así decirlo, de ver patrones. A mí me encantan los patrones, ¿vale? Entonces, esos patrones a mí me están indicando o me empezaron a indicar que habían un montón de enfermedades dentro de las organizaciones y que esas enfermedades tenían un denominador común. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando empiezo a ir más a fondo y empiezo a hacer más investigación, empiezo a conseguir los reportes de empresas como Gallup o como Deloitte o empresas que se encargan de medir todo lo que tiene que ver con el rendimiento de los empleados a nivel global, y resulta que hay unos números que son dramáticos. Es decir, solamente el 85% de los empleados a nivel global están engaged, es decir, están comprometidos con sus empresas. Los niveles de lealtad de los empleados se han disparado. La Organización Mundial de la Salud, adicionalmente a eso, suelta un reporte hace 2 años donde alarma a las empresas o informa a las empresas de que hay un crecimiento enorme de las enfermedades relacionadas con los entornos de trabajo, enfermedades psicológicas, perdón. Hay un incremento bestial del absentismo y ahora hay una nueva enfermedad que se llama presentismo, que es el empleado que va al trabajo, está presente en la oficina, pero no tiene la capacidad mental para realizar ese trabajo, es decir, está bloqueado. Entonces, haciendo un análisis de por qué ocurre eso y intentando entender por qué ocurre eso, me consigo con distintas teorías de distintos campos que empiezan a tener sentido, ¿no? En base a esa investigación, pues yo empiezo a formular mis teorías, empiezo a comunicarme con distintas personas y es el punto en el que estoy ahora. He decidido lanzar mi propia empresa, que es una empresa de consulting, al mismo tiempo que estoy trabajando, para intentar solucionar un problema que es un problema sistémico, no es un problema que tienen todas las empresas, que es un problema de liderazgo. De hecho, si vais ahora mismo a la página de LinkedIn o a el mismo Facebook, os habréis dado cuenta de que hay un crecimiento exponencial de la gente que busca liderazgo, ¿no? Y eso es
eso tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una razón. Hay una carencia mundial de liderazgo, es algo que podemos ver no solamente en las organizaciones, sino a nivel social, lo podemos ver en los gobiernos, lo podemos ver incluso cómo se está tratando el tema del COVID, ¿no? Que la gente un poco se siente sin dirección, siente que las cosas están hechas un poco apresuradas o sin ningún tipo de planificación. Eh, bueno, yo, como comenté anteriormente, yo soy esta persona que está aquí. Voy a activar mi cámara para que, aparte de eso, me podáis ver. Estoy por aquí abajo. No sé si se ve bien, igual un poco transparente. Bueno, he estado como hobby tengo un perro, como estoy felizmente casado llevo con mi pareja más de 10 años, he estado conversando con personajes como, bueno, esta persona que está aquí es Guy Kawasaki, quien fue el Chief Evangelist de Apple, trabajó directamente con Steve Jobs, y este señor que está aquí es Robert Cialdini, una de las más prestigiosas figuras de la psicología, ¿no? Él tiene varias teorías de cómo influenciar. Entonces, bueno, estos más de 10 años, 15 años en organizaciones, pues me han llevado hasta este punto. Entonces, antes de comenzar, y aprovechando que somos poquitos, eso es una buena cuestión, yo necesito que ustedes me digan qué se necesita para ser un líder desde vuestro punto de vista y qué es un líder desde vuestro punto de vista, porque eso es lo primero que tenemos que entender, definir realmente qué es un líder y qué es lo que necesita un líder para existir, para hacerlo, ¿no? ¿Quién se atreve? ¿Ninguno? Bueno, vamos a intentar hacerla, la voy a responder, pero vamos a intentar hacer la formación lo más dinámica posible. ¿Por qué? No se me escucha. A ver, ¿por qué no se me escucha? ¿Ahora? Hola, 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 hola. Ok. ¿Dónde os habéis quedado? Para poder yo entender. Germán, creo que yo al menos me quedé, yo creo, antes de una pregunta que ibas a hacer o algo así. Sí, que decía que antes de comenzar, lo primero que necesitamos entender es qué se necesita para ser un líder y qué es un líder. Entonces, vamos a intentar hacerla, ya que somos pocos y es incluso mejor, vamos a intentar hacer la formación dinámica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en vuestras propias palabras me digáis qué es lo que ustedes piensan que es un líder y qué es lo que ustedes piensan que se necesita para ser un líder. No sé si me seguís escuchando o si no. Y, bueno, yo creo que lo que necesita un líder es por tener inicialmente un muy buen canal de comunicación con todos los que va a liderar, porque si es que no se puede comunicar con ellos, ¿cómo los lideraría? Y también tendría las capacidades de poder demostrar todas sus ideas, todo su conocimiento en las áreas que está desempeñando. Bueno, eso es para mí lo que debería tener un líder. Entonces, en base a esas actitudes y esas aptitudes, ¿qué sería para ti un líder? ¿Cuál sería la definición que tú tendrías de un líder? De una persona en la cual yo puedo confiar, eh, yo puedo estar seguro de que
todo lo que se va a hacer se va a realizar, Ujú. de que esa persona me va a guiar por el mejor camino, dando el ejemplo, no simplemente diciéndolo. Bien. Sí, efectivamente. Esa es una buena definición de líder, ¿vale? Pero esa es tu percepción de tu líder ideal, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, cuando nosotros estudiamos el liderazgo y cuando tú empiezas a estudiar esas grandes figuras que fueron líderes en su momento o que son líderes actualmente, te das cuenta de que hay una disparidad de tipos de liderazgo, que es lo que la gente entiende como modelos de liderazgo. No, esta persona es más diplomática, esta persona es más directa, esta persona escucha más, escucha menos, esta persona comunica de una manera mejor, esta persona es más reservada, esta persona es un showman, esta persona no. De hecho, poca gente lo sabe, pero el caso de Steve Jobs, que es uno de las personas más influyentes, de los líderes más influyentes que hemos tenido en los últimos años, era, él era terrible manejando gente. Era horroroso. De hecho, tengo por ahí un video que si luego lo queréis, os lo envío, en el cual hay la persona que trabajaba con prensa comenta que él lo despidió 5 veces y que aparte de eso le debía dinero y que la amenazó con no pagarle el dinero, ¿no? Entonces, al mismo tiempo tienes personas como Richard Branson, que es una persona que se sube en un avión y le da igual y se tira de paracaídas con el nombre de la marca y es el estandarte. O, por otro lado, tienes personas como Jack Welch, quien fue el CEO de General Electric, quien era una persona extremadamente despiadada. Él no le temblaba el pulso para tomar decisiones de manera decisiones que afectaban familias, ¿no? Despedirte, no le temblaba el pulso para ello, ¿no? Entonces, el liderazgo, si bien es cierto que necesita de que la persona que lidera tenga unas actitudes u otras, la realidad es que lo único que se necesita para ser un líder son seguidores. Eso es lo único. El único requisito que tiene una persona para liderar es que otras personas estén dispuestas a seguir la idea o el planteamiento que él propone. Por eso hay gente que agarra y monta un montón de personas en un avión, se va a Guyana Francesa y luego les da cianuro y se mueren 200 personas. Tú no puedes pensar que esa persona no es un líder. Es un líder porque tuvo la capacidad de mover un grupo de gente a tomar acción, a subirse a un avión, a irse a Guyana, a tomarse un cianuro, lo mismo que ocurrió con Hitler, o lo mismo que ocurre pues cuando hay periodos de guerra, o lo mismo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió con Nelson Mandela, o lo que ocurrió con pues otros líderes que han tenido un impacto positivo. Entonces, aquí es importantísimo entender que el liderazgo no entiende de ética o de moral. El liderazgo es simplemente una relación que hay entre una persona que tiene una idea o un planteamiento y otra persona que decide seguir esa idea o ese planteamiento. ¿Qué ocurre? Que dentro del mundo empresarial siempre nos han vendido que el liderazgo es igual al management y son dos cosas distintas. Tu habilidad para dirigir un proyecto o para conseguir los objetivos de un proyecto no tienen que ver con tu capacidad para poder liderar un grupo. Tú puedes ser un manager espectacular, trabajar muy bien con Excel, gestionar muy bien las cuentas, saber en todo momento cuál es la situación de un proyecto, pero no tienes la capacidad o no has desarrollado la capacidad como para que otra persona siga los planteamientos o siga las ideas que tú estás comentando, ¿no? Por eso, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay managers que son fantásticos, pero nadie les hace caso. O se quedan simplemente en gente que administra. No avanzan de ahí, son simplemente administradores, ¿no? Entonces, esa división entre liderazgo y management hay que hacerla muy bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene mucha capacidad para liderar, pero poca capacidad para management, caso de Steve Jobs, por eso lo botaron de Apple. Y hay gente que tiene mucha capacidad para el management, pero tiene poca capacidad para el liderazgo. Caso, por ejemplo, de la gran mayoría de los CEOs de las grandes compañías. Ellos están allí para hacer una gestión de recursos
cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, dónde invierto, dónde no invierto, etc. Pero los niveles de engagement del empleado, es decir, los niveles de compromiso del empleado se vienen cayendo porque no es una persona que inspire, no es una persona que genere un propósito, que genere una idea, que genere un planteamiento. Simplemente está ahí para gestionar. Entonces, en esa línea, fíjate qué curioso. Aquí tenemos un montón de personalidades, todas distintas, con estilos de management completamente distintos, con estilos de comunicación completamente distintos, pero todos ellos son líderes. Nadie puede decir que la Madre Teresa de Calcuta no fue un líder cuando movilizó tanta gente, y aún en día se siguen movilizando cosas en función a su idea, en función a su planteamiento. Lo mismo ocurre con Malcolm X, lo mismo ocurrió con Hitler. La gente piensa que Hitler era una persona que obligaba a cada uno de los alemanes con una pistola en la cabeza a tomar acción. No, había algo que atraía a los alemanes. Hitler tenía algo que atraía a los alemanes que hicieron que se sumase a su causa. Y esa es su capacidad de liderazgo. Por otro lado, Nelson Mandela o el mismo Donald Trump o el mismo Steve Jobs son líderes. Donald Trump, con muy estúpido, muy tonto que sea, pues es una persona que movilizó un montón de gente que votaron por él. Y hay gente que está dispuesta a mantener y soportar su gobierno porque creen en la idea o en lo que él propone, ¿no? Aparte de otras cosas que vamos a ver más adelante, que son los intereses personales. Entonces, ¿qué es el ciclo de líder? Voy a apagar mi cámara para que lo veáis, que es de lo que vamos a hablar hoy. El ciclo de líder es básicamente un modelo para que podamos entender cuáles son las relaciones que existen en el proceso de liderazgo, cómo se generan esas relaciones, ¿vale? Es un ciclo porque es un modelo que está planteado de manera sistemática, es decir, es un sistema. Esto parte de la teoría de sistemas y de la quinta disciplina de Peter Senge del MIT, donde se analizan, es más importante la relación que se generan entre los elementos, es decir, el líder, el seguidor, el interés de por medio, la acción, etcétera, que analizar simplemente el líder, porque el líder es solamente una partecita de todo el proceso que ocurre. No toma en cuenta, como dije anteriormente, la ética, la cultura o los valores desde un punto de vista subjetivo, porque eso es subjetivo. Es decir, lo que para ti puede ser un loco como Bin Laden, para una persona que sigue una doctrina religiosa, pues pudo haber sido el líder más grande de todos los líderes, y eso no le quita su capacidad de liderazgo. Es completamente, no tiene absolutamente nada que ver. Hace una diferenciación entre el líder y el manager o el administrador, porque inspirar no significa que tú tengas capacidad para gestionar. De hecho, muchas de las grandes compañías que hoy por hoy existen son producto de alianzas. Una persona que es un visionario, un loco, el que tiene unos objetivos y unas metas que parecen sacadas de ciencia ficción, y una persona que es la que lo ayuda a ejecutar esas metas y esos logros. Y esto es algo que podemos ver desde los tiempos de Henry Ford. La gente no lo sabe, pero la cadena de montaje de Henry Ford no fue una idea de Henry Ford. Eso ya existía. Fue un socio de Henry Ford el que le propone montar la cadena de montaje, y es el mismo socio de Henry Ford quien le plantea doblar los salarios para disminuir la rotación que había en aquel tiempo, y es lo que convierte a Ford en la industria que es. Eso es lo que ocurrió históricamente hablando. Lo que pasa es que siempre se habla de Henry Ford porque era el abanderado de esa idea, de poner un vehículo en la mano de cada persona. Esa era su idea, ese era su planteamiento. Que los vehículos fuesen accesibles para todo el mundo y que todo el mundo pudiese tener un vehículo. Y al final lo consiguió, ¿no? Pero lo consiguió junto con una persona que es la que lo ayudó a ejecutar esa idea. La principal finalidad del ciclo que vamos a ver hoy es básicamente ayudar a una mejor comprensión de los mecanismos que se generan en esa relación líder-seguidor, y por supuesto la identificación de elementos claves necesarios para el desarrollo del liderazgo y para la sustentabilidad del liderazgo. Porque tú puedes tener una llama interna, un líder interno, pero a la hora de desarrollarlo y a la hora de mantenerte como líder, igual puedes estar fallando. Entonces este modelo te va a permitir identificar dónde puedes estar fallando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno,
Creo No comento. ninguna. Vale. Si hay algo con lo que no estés de acuerdo, si hay algo con lo que, alguna pregunta, si hay alguna aclaratoria, algo que no se entienda bien, interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Os lo pido por favor. Bien. Entonces, el ciclo de líder es muy sencillo, ¿vale? Es a medida que vamos agregando cosas, es decir, que la complejidad se va aumentando, se va haciendo cada vez más y más grande, pero sigue el mismo patrón, ¿vale? El patrón es muy sencillo. Hay una necesidad, esa necesidad genera una idea, esa idea, para poder convertirse en un hecho, necesita unos objetivos, ¿vale? Esto parte de un individuo. Eso es lo que se llama el nacimiento del liderazgo. El liderazgo es una persona que tiene una idea, tiene unos objetivos. En el momento en el que esa persona es capaz de comunicar esa idea y esos objetivos a otra persona y hacer que esa otra persona colabore con esa idea, entonces estamos en el proceso de desarrollo del liderazgo. ¿Vale? ¿Qué significa colaboración? Significa acción. Una persona que te sigue en Instagram, pero a la cual tú le pides que haga algo y no lo hace, es una persona que no es un seguidor. Es simplemente una persona que te da follow en una aplicación de Instagram. Si no existe una acción por parte de la persona que te sigue, tu liderazgo no existe. Es decir, si a mí, por ejemplo, alguien de los que yo sigo en Facebook me manda a hacer una acción y pues a mí me da igual, pues esa persona no tiene ningún tipo de autoridad sobre mí, no tiene ningún tipo de control sobre mí, no tiene ningún tipo de habilidad no me está liderando a ningún sitio. ¿Vale? Y obviamente en base a esa acción hay unos resultados, hay una evaluación y esa evaluación es la muerte o el renacimiento del líder, porque esto es un ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite hasta que esa idea se agota, se consigue o es suplantada por una mayor. Caso de Microsoft. Microsoft es una empresa que cuando Bill Gates la forma, él no pensó, mira, voy a hacer una Xbox y voy a sacar cámaras web y laptops y no. Él tenía una idea muy concreta, muy sencilla, la comunicó a un grupo de amigos que tenía. Ese grupo de amigos decidió tomar las riendas o colaborar con Bill Gates. Montan Microsoft, Microsoft empieza a crecer y a partir de allí, ya que consiguen el primer milestone, el primer objetivo de formar esa compañía se va creciendo y va creciendo y va creciendo y van surgiendo nuevas ideas y nuevas ideas y nuevas ideas. Entonces, es importante aquí que entender que el liderazgo parte de una necesidad, unas ideas y unos objetivos. Ahora, error común. Bueno, si yo no tengo ninguna idea propia porque no soy un genio, ¿eso me hace no ser un líder? No, para nada. El caso de Jack Welch en General Electric. General Electric, cuando Jack Welch llega a la compañía, ya era una compañía exitosa. Ya tenía una visión. Ahora, él agarra la compañía y la convierte a través de su poder de liderazgo, de decir, bueno, vamos a convertir esta compañía en la número 1 de cualquier cosa que haga. Él construye sobre una visión y una misión que tenía la compañía y a través de convencer a los empleados de que era posible alcanzar el ranking número 1 de todo lo que estaban haciendo, la compañía pues se levanta, lo que se levantó que fue un 3000% en 20 años. Entonces, hay que partir de ahí. Es decir, el liderazgo no parte de si tú eres bueno haciendo management. El liderazgo parte de si tú eres bueno comunicando y convenciendo a otras personas a que colaboren con tu planteamiento, con tu idea. Y esa idea, obviamente, como todas las ideas, obedece a una necesidad que muchas veces es personal y otras veces es colectiva. Caso de la democracia. La democracia es una idea en la que todos creemos, en la que todos colaboramos, porque o la gran mayoría de las personas colaboran. Yo poca gente he visto salir a la calle a protestar en contra de la democracia. No queremos democracia. No, se protesta o se colabora para mejorarla. Hay que cambiar esto se puede hacer mejor. Hay gente que ahora en Estados Unidos está tomando la participación política, ¿no? Porque es una idea en la que todos creemos, una idea que se desarrolló en Grecia y nosotros colaboramos con ella y tomamos acción en ella. Tomamos la acción de votar, tomamos la acción de abrir debate, tomamos la acción de dar nuestra opinión, etc. Y obviamente
pues las personas que abanderan esa idea o esos objetivos, si no lo hacen bien, hay una evaluación y esa persona pues es destituida o pasa a otro sitio. Pero siempre tiene que haber una idea de por medio. Si no hay objetivos, si no hay una meta final, el liderazgo no tiene sentido porque a nadie le gusta ser liderado hacia la nada. Necesitamos algo, ¿no? Ahora, ¿qué es ese algo? Ahí ya vamos a ir. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Mira, por aquí, por el chat. Todo bien. Vale, seguimos entonces. Bien, entonces, el nacimiento del líder, que es el primer paso, esto que tenemos aquí, ¿vale? El nacimiento del líder. El líder crea nuevos líderes. ¿Por qué? Bueno, porque el poder del líder es directamente proporcional a la masa social alineada con su propuesta. Tú eres un líder cada vez más fuerte mientras más personas que colaboran contigo o más personas que colaboran en la consecución de tu idea tienes. Si tú tienes un proyecto, por ejemplo, los que están dirigiendo proyectos ahora mismo, tú tienes un equipo de trabajo de 5 personas y tú eres capaz de convencer a una. Y esa persona empieza a hacer horas extras y esa persona empieza a plantearte soluciones y esa persona empieza a darte tips de cómo puedes comunicar con los otros. Tú tienes la fuerza de una persona. En el momento en el que convenzas a la segunda, pues tienes la fuerza de 2 personas. Pero ¿qué ocurre? Que si tú eres lo suficientemente bueno como para crear otro líder, es decir, otra persona que puede alinear a más gente en esa visión, esos objetivos, esa meta, es decir, crear otro líder, entonces tú vas a empezar a crecer exponencialmente. Obviamente no es tan sencillo porque ahí entramos dentro de las necesidades individuales. Es decir, a medida que el grupo se va ampliando, empiezan a aparecer cada vez más necesidades individuales que tienen que ser cubiertas dentro de ese objetivo principal que tú tienes. Ponemos en el ejemplo de la democracia que todo el mundo lo entiende. La democracia está fantástica porque cubre ciertas necesidades individuales que nosotros tenemos. En el momento en el que la democracia no cubre esas necesidades individuales, comienzan las protestas, comienzan los problemas en los países, comienzan ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente siente que, sí, bueno, creo en esto, pero mis necesidades personales al mismo tiempo no están siendo satisfechas. Por lo tanto, es un sistema o es una idea que ya no me beneficia. Y cuando ya no te beneficia, entonces dejas de colaborar con la idea y te conviertes en un agresor. Ocurre muchas veces en los equipos de trabajo. Tienes una persona que muchas veces no está conforme con su trabajo y es lo que se convierte en el empleado tóxico, ¿no? Que te empieza a desmontar todo lo que tiene a su alrededor porque lo que él está haciendo es yendo en contra de esa idea o de ese planteamiento porque siente que no le beneficia en absolutamente nada. Siente que no toma nada él, ¿no? De la idea. Los líderes, el líder es quien tiene la capacidad, es sencillo, el líder es el que tiene la capacidad para abanderar una idea. Yo abandero una idea, puede ser mía, puede ser una idea de otra persona, puede ser, yo puedo adoptar un pensamiento de otra persona y seguir perpetuándolo en el tiempo. Y hace que otros individuos adopten esa idea y colaboren con la idea y en la consecución de los objetivos de esa idea. Colaboración, ojo, no es obediencia. Obedecemos porque tenemos, colaboramos porque queremos. Y la administración no es liderazgo. Administrar no es liderar. Son cosas completamente distintas. Creo que eso quedó claro en la parte anterior. Bien, desarrollo. Y esta es la parte más importante del ciclo del líder. Es decir, cómo se generan esas dinámicas. Fíjate, la asignación de autoridad al líder es un proceso que es generalmente lento. Por eso dicen que el liderazgo es una cuestión que uno se tiene que ganar. No hay el liderazgo no es una etiqueta. Yo he conocido proyectos que se han ido, proyectos de $1 y pico de presupuesto al año, que se han ido al carajo por una persona que fue asignada como líder y él pensó que era el líder del mambo y empezó a tomar decisiones equivocadas, no escuchó a nadie, hizo lo que quiso y el proyecto se fue al garete, porque nadie lo respetaba. He conocido también
personas que no han tenido un puesto de autoridad, es decir, no han tenido un cargo dentro de una organización, pero sin embargo, su capacidad de liderar el grupo ha sido tan buena que se han ganado el respeto de los equipos de trabajo y a la final terminaban mandando más que un manager. Los managers venían a pedirle consejos. Oye, mira, ¿cómo se hace esto? ¿Qué crees tú que es esto? ¿Cómo crees tú que esto es posible? Oye, si tú participas, el resto de las personas participan. ¿Por qué no participas? No sé si os ha pasado a veces en los grupos de trabajo que hay una persona que todo el mundo está como pendiente a ver qué hace y si él lo hace, el resto lo hace. Es decir, si hay una charla y él participa, entonces es como que todo el mundo empieza a participar. Si hay una conferencia, si hay una actividad y él está animado a hacer la actividad, es como que todo el mundo, lo que se llama el alma de la fiesta, ¿no? Mira, llegó el alma de la fiesta, este tipo mueve la gente. No sé si os ha pasado eso. Pues eso es simplemente liderazgo en estado puro. Es una persona que tiene la capacidad para motivar a otros a tomar acción. Lo que pasa es que muchas veces está mal enfocado o mal ubicado dentro de las organizaciones. Y eso es otro tema. Eso tiene que ver con el tema de cómo se promueve la gente y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para medir rendimiento. Pero bueno. Entonces, la pregunta es si es el seguidor el que tiene el control aquí a final de cuentas, ¿no? Porque el líder solamente, su poder depende de cuántos seguidores tiene o de cuánta gente ejecutando su idea o colaborando con su idea tiene. ¿Qué es lo que hace las ideas atractivas? Es decir, ¿por qué seguimos ideas? ¿Cuál es la razón? Bien, pues mira, eso es un mecanismo evolutivo. Es un mecanismo evolutivo. Realmente, la razón por la cual el ser humano llegó a ser el depredador más grande del planeta y la persona que puede controlar el planeta es porque nosotros tenemos una capacidad de colaboración que no tiene ninguna otra especie. Nosotros podemos colaborar en grandes masas. Las hormigas, por ejemplo, colaboran en grandes masas, pero dentro de una colmena. Es decir, ellas no pueden colaborar entre colmenas. Nosotros sí, yo puedo colaborar ahora mismo con una persona en China, yo puedo colaborar ahora mismo, de hecho, estamos colaborando, ustedes están en Latinoamérica, yo estoy en Rumanía y yo pues también colaboro con gente en Estados Unidos, seguramente ustedes también, con gente en México, es decir, nosotros podemos colaborar indistintamente de las etnias, indistintamente de las culturas, indistintamente del lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace colaborar? Pues las ideas. Es decir, cuando hay un planteamiento de una idea y nos ponemos de acuerdo, entonces la gente decide colaborar. Así es como hemos construido todas las estructuras sociales que tenemos ahora mismo. Hay un libro que, si no lo habéis leído, lo recomiendo muy bien, que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, donde él explica este mecanismo evolutivo y cómo a lo largo de los años la ficción, es decir, lo que nosotros inventamos, las ideas, lo que no es natural, como los derechos humanos, que no puedes abrir una persona y conseguir los derechos humanos dentro de él. Eso es una cosa que alguien se inventó y que todos nos pusimos de acuerdo con que, mira, sí, los derechos humanos son importantes y si yo veo a una persona que está matando a otra, llamo a la policía porque creo que los derechos humanos es una violación. O sea, matar a alguien es una violación a los derechos humanos. Es una violación a la vida. Entonces, todas esas ideas, eso es un mecanismo evolutivo que nosotros tenemos y por eso las ideas son tan atractivas. Por eso cuando sale un tipo como Tesla y dice, mira, vamos a ir a conquistar Marte, hay un montón de gente que, mira, sí, hay que ir a conquistar Marte. ¿Por qué? Bueno, porque se va a acabar por curiosidad, porque tienen una necesidad de curiosidad, porque tienen una necesidad de seguridad, porque les da seguridad el hecho de que estemos en otro planeta por si se acaba la Tierra o por lo que sea. Para que las ideas puedan ser transmitidas a otra persona, es decir, para que otra persona pueda entender esa idea, y aquí va una de las claves, esto para los que estáis desarrollando proyectos y queréis empezar a practicar el liderazgo, esa idea tiene que tener tres cosas en común. Primero, tiene que tener familiaridad y viabilidad. Es decir, si una persona antes de ir a la Luna hubiese dicho que vamos a ir a Marte, pues le hubiesen dicho que estaba loco. Ahora creemos que vamos a Marte o que podemos ir a Marte porque ya pensamos que es viable, es algo que es posible por la tecnología que tenemos y estamos familiarizados porque todo el mundo sabe lo que es un cohete y todo el mundo sabe lo que es ir a la Luna y se conoce. De igual manera, si hay una persona que te plantea a ti un negocio con computación cuántica, por ejemplo, y tú no tienes ni idea de computación cuántica, pues vas a decir, mira, este está loco.
Sin embargo, si lo entiendes y lo comprendes, entonces, y lo ves viable, entonces ya tienes el primer check para que esa idea sea atractiva. La segunda es que todas las ideas tienen que resolver un problema o una necesidad. Una idea que no resuelve un problema o una necesidad, es decir, que no es útil, no es atractiva. Y ustedes estarán pensando, ya, pero hay un montón de cosas que no son atractivas. Sí, posiblemente no son atractivas para ti, pero son atractivas para otra persona. El caso, por ejemplo, de las aplicaciones como TikTok. ¿Para qué otra aplicación? Si ya tenemos WhatsApp, ya tenemos Instagram, ya tenemos, bueno, porque esa aplicación soluciona un problema. ¿Cuál es el problema que soluciona? Bueno, el tiempo de los videos, crea una nueva comunidad para la gente que no terminaba de conseguir notoriedad dentro de las antiguas redes sociales, genera novedad, soluciona un problema de aburrimiento, de estancamiento, un montón de cosas. Entonces, todas las ideas que nosotros tenemos, y os reto a que penséis en una sola, que no resuelva de alguna manera un problema o una necesidad. Todas. Nosotros lo único que inventamos los seres humanos son cosas que resuelven un problema y una necesidad. Ahora, si el seguidor siente que lo que tú le estás planteando, o sea, si él entiende que lo que tú le estás planteando resuelve un problema y una necesidad, entonces fantástico, ya tienes el segundo check. Mira, me es familiar, lo entiendo y aparte siento que resuelve el mismo problema que yo también creo que existe. O puede ser también un problema que tenga el seguidor, porque tú puedes enganchar con eso. Por ejemplo, a la hora de comunicar, y hablábamos de la comunicación anteriormente, no es lo mismo decirle a una persona, tú tienes que hacer el trabajo porque es lo que hay, no, es que es a lo que nos comprometimos, que entender por qué le está haciendo el trabajo. O entender cuál es la necesidad que él tiene para tú involucrarlo dentro de esa idea. Por ejemplo, yo he trabajado con personas que su nivel de participación era nula hasta que le empiezas a dar un poco de responsabilidad. Y esa persona tenía una necesidad personal, que era una necesidad de sentirse valorado, y en el momento en el que tú le das esa valoración y le dices, mira, si lo haces, vamos a hacer esto, y le explicas el por qué, cuál es la razón, cuál es la solución que tú vas a cuál es el problema que tú vas a solucionar, y aparte de eso, le das a entender que si él colabora, va a solucionar su problema y su necesidad también, entonces lo engancha. Y el tercero, que es para tener el cómputo entero, es el sentido de pertenencia y participación. Yo solamente quiero participar en ideas y en soluciones en las cuales yo sienta que mi aporte tiene un sentido. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Qué beneficio saco yo con eso? ¿Para qué voy yo a dar mi energía si siento que mi input es insignificante? Y esto tiene mucho que ver con cómo se siente la gente ahora mismo en los trabajos, que siente que, bueno, va al trabajo porque tiene que ir. Bueno, lo que hay. Entonces, cuando un líder emerge y un líder te cuenta algo, te pone una visión, te pone una misión, esa misión y esa visión resuelve un problema y una necesidad que tú también estás considerando, y aparte de eso, tú sientes que puedes participar y que puedes aportar valor a esa idea, que puedes ser parte de esa comunidad, que puedes ser parte de esa iniciativa, y que tu esfuerzo va a tener un sentido en la consecución de unos objetivos, entonces te engancha. El ejemplo de Tesla. Hay gente que se pregunta cómo es posible que Tesla siga vendiendo coches, cuando en los reportes de Consumer es la empresa menos fiable que existe por debajo de Range Rover. Tienen muchísimos problemas. Y sin embargo, cada vez que Tesla hace un anuncio, pues la gente se vuelve loca y compran coches y siguen comprando coches, y tú hablas con una persona que tiene un Tesla y está encantado con su Tesla a pesar de todos los fallos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema ecológico, familiaridad y viabilidad. La electrificación, existe un motor eléctrico que lo conoce todo el mundo, es decir, entendemos lo que es un motor eléctrico. Hay un problema que es un problema ecológico, y que mucha gente considera que es un problema ecológico, y los coches Tesla solucionan ese problema. Y por último, si tú compras un Tesla, tú estás ayudando a solucionar ese problema. Por lo tanto, te conviertes en un fan, porque esa marca lo que tiene son fans.
No tiene compradores como cualquier otra. Tiene gente que es fan, que cree en la idea de la electrificación. Y por eso es lo que hace a Tesla un líder, ¿no? Por eso la gente lo sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, todo bien. Ninguna. Vale. Bueno, continuamos. Nadie obedece si no es para satisfacer una necesidad. Vale. Aquí entramos en la relación de lo que es poder, necesidad, poder y autoridad. Si tú estás en una isla desierta, solo, ¿vale? No hay ninguna ley, ningún policía, no hay absolutamente nada, ¿vale? ¿Cuál sería la autoridad y cuál sería el poder? Piénsalo. No existe absolutamente nada. Estás tú solo en una isla, como Robinson Crusoe, con un palo. A ver quién me dice quién es la autoridad y quién es el poder. ¿Ninguno se atreve? ¿Nadie tiene una idea? ¿Sería la unidad es la persona y el poder es el palo? Más o menos, por ahí va la cuestión. De hecho, es una pregunta un poco trampa. Porque ni la autoridad ni el poder, bueno, la autoridad no existe. El poder sería la madre naturaleza. Porque, ¿qué es el poder? El poder es simplemente algo que te fuerza a tomar acción. Por eso se llama poder, ¿vale? Es una fuerza. ¿Qué sería? Pues bueno, tus ganas de comer, tus ganas de ir al baño, lo que te obliga a ti a tomar acción. Eso sería el poder. La autoridad y el poder, como nosotros las entendemos, solamente desde el punto de vista de liderazgo, solamente se entienden cuando hay un grupo. Es decir, cuando hay la interacción de dos individuos. Cuando hay un solo individuo, no hay autoridad, porque tú no puedes ejercer la autoridad sobre nadie. La autoridad es un concepto que nosotros inventamos. Las leyes son conceptos que nosotros inventamos. Las normas son conceptos que nosotros inventamos para tener una colaboración social más organizada, más ordenada. Sin embargo, el poder no. El poder es una fuerza que nos obliga a ejercer una acción. Esa acción generalmente es para cubrir una necesidad. Necesidad fisiológica, es decir, comer, ir al baño, respirar, etcétera, etcétera. Necesidad de seguridad, tener un techo, sentirte protegido en la noche, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad. En este caso, en el mundo en el que nosotros vivimos, es incluso seguridad económica. Nosotros trabajamos porque nos permite solucionar un montón de necesidades. El dinero lo único que hace es solventar un montón de necesidades. Necesidad de afiliación, es decir, interactuar con otros grupos, reconocimiento, ser reconocido, y autorrealización, que es cuando tú sientes que tú estás creciendo como individuo. Esto no lo digo yo, esto lo definió Maslow en la famosa pirámide de Maslow, que es la teoría pues bueno, más aceptada sobre las necesidades del ser humano, cuáles son, ¿no? Y cómo se dividen. Algunas de ellas son simplemente personales y hay otras que dependen del grupo porque los seres humanos somos un grupo social. Entonces, todo el mundo va a realizar una acción para satisfacer una necesidad personal. Todo el mundo, incluso la Madre María Teresa de Calcuta. Estoy seguro de que si un psicólogo le hubiese hecho un perfil psicológico sin saber que era la Madre Teresa de Calcuta, hubiese llegado a la conclusión de que era una persona que, bueno, tenía una alta necesidad de afiliación. Es decir, ella necesitaba sentirse rodeada de gente, ella necesitaba que la gente estuviese bien. Hay gente que tiene necesidad de reconocimiento, como es el caso de Larry Ellison, que necesita ser reconocido todo el tiempo. Él necesita ser el mejor. Hay gente que tiene necesidad de autorrealización, hay gente que tiene necesidad de seguridad, gente que acumula bienes o acumula dinero no por el hecho de el dinero, sino por el hecho de que mientras más dinero tienen, más seguros se sienten, menos en riesgo se sienten. Y hay otros que son, pues bueno, son unos hippies que deciden, pues, irse a vivir en una cabaña en medio de la montaña porque tienen una necesidad de autorrealización que es mucho más fuerte al resto. Obviamente uno tiene un poquito de cada una, pero siempre tu acción va a depender de una necesidad. Si yo te pregunto ahora mismo por qué tú trabajas,
lo más probable que me vayas a decir es porque necesito dinero. Y si te pregunto por qué necesitas dinero, pues tú me vas a decir, bueno, porque necesito pagar la luz, necesito pagar la casa, necesito comprar comida, necesito, etcétera, etcétera. Ahora, si yo te dijese, imagínate que tienes todo eso cubierto, imagínate que tienes un superpoder mágico y a partir de ahora cualquier cosa que tú desees lo vas a tener encima, te aseguro que la gran mayoría de vosotros no estáis haciendo muchas de las cosas que estáis haciendo ahora. Estaríais, no sé, viajando o haciendo otro tipo de proyectos que os tienen más o haciendo lo que estáis haciendo ahora, pero no otras actividades, porque muchas de ellas las estáis haciendo simplemente para satisfacer una necesidad y es normal. Entonces, cuando tú entiendes eso, se agrega una complejidad al famoso ciclo del líder. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la necesidad es la que impulsa al líder a generar unas ideas y unos objetivos que se tienen que conseguir, que se tienen que convertir en una acción, y esa acción nos genera unos resultados que nos dicen si hemos satisfecho o no esa necesidad, cuando nosotros involucramos a otro individuo, necesitamos que ese individuo también tenga parte de esa necesidad. No toda, pero parte. Es decir, la idea que tú estás transmitiendo tiene que cumplir o tiene que satisfacer una necesidad individual de la otra persona. Yo tengo esta idea fantástica, esta idea va a hacer esto, esta idea te va a hacer ganar dinero. Yo tengo esta idea, tengo este proyecto va a ser para adelante, este proyecto te va a dar reconocimiento. Yo tengo esta idea es fantástica y maravillosa, y si tú colaboras conmigo o mira, vamos a lograr, esto nos va a afectar de esta manera, va a satisfacer algo de tu interno, ¿no? Que tú necesitas a nivel personal. Nadie colabora con otro simplemente porque alguien venga y te diga, bueno, mira, no, sí, vamos a colaborar. No, tú colaboras porque tú esperas tener algo a cambio. Algo, no necesariamente dinero. Hay gente que no quiere dinero, hay gente que quiere reconocimiento, hay gente que quiere las gracias, hay gente que quiere un amigo. ¿Cuántas personas no hay por el mundo que colaboran con otros? Es decir, hacen lo que el otro les dice todo el tiempo. No ha pasado nunca. Una persona, sobre todo cuando con los adolescentes ocurre muchísimo, que ves un adolescente que parece estar atontado con otro y hace todo lo que éste le dice por simplemente una necesidad de pertenecer a un grupo o de ser reconocido. Entonces, así es como funcionan los mecanismos básicos del liderazgo. Ahora, ¿qué ocurre? Cada individuo también tiene sus necesidades personales. Y esto es lo que hace que cuando las empresas empiezan a ser muy grandes, el líder no solamente tiene que cubrir la necesidad primordial, que es su idea, su visión, sino que también tiene que empezar a cubrir otras necesidades individuales. Necesito más tiempo para descansar, me gustaría una mesa de ping-pong, no me siento a gusto con el manager, este trabajo no va a ningún sitio, todo ese tipo de cosas. Porque ya la idea principal no es solamente lo único atractivo, sino que esta persona, como pertenece a un grupo social, también necesita cubrir sus propias necesidades. Ahora, ¿se puede? Sí, sí se puede. ¿Es complicado? Muy complicado. Pero cuando ustedes están ejerciendo el liderazgo, lo más interesante es intentar identificar cuáles son las necesidades de cada persona, es decir, qué es lo que motiva a una persona a hacer cosas e intentar unificar esa necesidad personal con la misión y la visión de tu propuesta o de tu objetivo principal. Y si lo hacéis, si realmente ponéis en ejecución esto, lo difícil es observar el individuo y decir, bueno, mira, a esta persona le falta, yo creo que esta persona necesita o quiere esto. Muchas veces lo podéis preguntar. La gran mayoría de las veces os van a mentir, pero te puede dar una idea, ¿no? De qué es lo que la persona está necesitando o pidiendo. Oye, mira, ¿tú qué te haría feliz? ¿Qué esperas de aquí? ¿Cuáles son tus objetivos aquí? No, sinceramente, sin la paja, sin la historia de por medio. ¿Qué es lo que tú deseas? Y si tú eres capaz de unificar la visión y la misión de la compañía con lo que esa persona piensa, fantástico. Lo hizo Jack Welch. Jack Welch, cuando llega a General Electric, Jack Welch es el que es considerado el mejor CEO de toda la historia. Él lo que hace es acabar con la burocracia. Es decir, acaba con las personas que estaban atornilladas al sistema. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, habla con los empleados.
Y dice, hay que acabar con la burocracia porque si acabamos con la burocracia, pues muchos de vosotros que habéis estado desperdiciados aquí haciendo cosas que están muy por debajo de vuestro nivel, vais a poder ascender, vais a poder ganar notoriedad, la empresa va a ir mejor, nos va a ir mejor a todos, van a haber bonos, van a haber un... Entonces la gente dijo, oye, mira, hay que acabar con la burocracia. No por General Electric, porque muchos de los que estaban trabajando ahí no les importaba General Electric en lo más mínimo, sino simplemente porque la idea de Jack dentro del sistema donde yo estoy trabajando es buena, hace que la empresa vaya mejor, si a la empresa le va mejor, a mí personalmente, directamente me va a beneficiar. Entonces tomo acción, creo en esa idea. Y ese es el mayor secreto y el mayor patrón que puede existir. Lo que hablábamos anteriormente, cómo es posible que una persona que había sido despedida 5 veces por Steve Jobs, cuando le preguntan cómo era trabajar con Steve Jobs, diga, bueno, era un imbécil, pero yo amaba trabajar con él. ¿Por qué? Porque tenía una visión y una misión muy clara y que aparte de eso, cuando la compañía iba creciendo, pues le iba beneficiando a ella también. El caso de Robert, de Guy Kawasaki, con el que yo tuve la oportunidad de hablar, también decía lo mismo. El tipo no, el tipo era un loco. O sea, él te decía, mira, esta empresa está haciendo software, ¿qué opinas de esta empresa? No, mira, Steve, esta empresa es horrible, el software que están desarrollando es malísimo, no tiene calidad, bueno, mañana quiero que te reúnas con ellos. O sea, ¿para qué me preguntas? Y sin embargo, seguían, porque, y ahí es donde vamos a la tercera parte, que hay una evaluación de cuáles son las decisiones que toma el líder, y a partir de ahí depende si se sigue manteniendo o no. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, poder, autoridad e individuo. El poder depende de la necesidad del individuo. El poder es la fuerza que te obliga a cubrir una necesidad, sea la que sea. Ahora, la autoridad, cuando tú en esa isla desierta, tú metes un segundo individuo, pueden ocurrir 2 cosas. 1, o que te mates. 2, o que te ignores. O 3, que establezcas una relación, como ocurre en un matrimonio. Entonces, en esa relación, de manera natural, y no tiene que ver absolutamente nada con el hecho de que seas más fuerte o menos fuerte. Jonathan, al final te prometo que te voy a dejar una lista con un par de libros muy interesantes. Lo que te decía, la autoridad se aparece por primera vez cuando hay una interacción de 2 individuos. Tú necesitas 2 individuos para que pueda haber una autoridad. Hay una persona que decide adoptar un proceso de sumisión y otra persona que decide tomar un proceso de autoridad. Ahora, ¿por qué yo voy a tomar una posición de sumisión? Bueno, porque esa otra persona tiene algo que a mí me ayuda a satisfacer mis necesidades. O 2, es una persona que, bueno, que usa la fuerza y me mata a palo, y como me mata a palo, pues yo de alguna manera pues, obedezco, pero lo más probable es que cuando se quede dormido, si tengo el coraje, pues yo lo voy a matar. Hay una cuestión que ha hecho mucho daño, que es el caso de la percepción que nosotros tenemos del líder como el macho alfa. No sé si alguno de vosotros habéis escuchado eso del macho alfa. El líder que es el macho alfa y es el más fuerte y es la persona carismática y la persona exitosa. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Germán, hola, yo sí lo he escuchado, es en la manada de lobos, ¿no? Exactamente. El macho alfa, nosotros siempre hemos tenido una percepción del liderazgo como una persona muy fuerte y que los animales es la ley del más fuerte. Pues resulta que los últimos estudios en zoología han demostrado, y esto es una cosa que podéis buscar, que los animales tienen democracia. Los animales votan. De hecho, en nuestros primos más cercanos, que son los grandes primates, se da muchísimo el caso que no es el más fuerte el que es el líder de la manada. Es la persona que es más justa. Es el mono que es más justo.
Entonces, ese mono o ese primate, que es el que lidia con los conflictos, que sabe dirigir a la manada y sabe administrar los recursos de mejor manera para el beneficio de la manada, es el que toma la posición de liderazgo. Cuando viene, por ejemplo, otro que toma el poder del líder por la fuerza, pero no beneficia al grupo, el grupo termina matándolo. Y esto es un comportamiento que se da en casi todos los animales. En el caso de los ciervos, por ejemplo, los ciervos votan, deciden cuándo avanzar, cuándo no avanzar, si es un buen momento, si no es un buen momento, etc. Y ellos votan por unas señales físicas que hacen, moviendo la cola, arqueando la espalda, levantando la cabeza, y es una cosa que hemos ido descubriendo en los últimos años. Las abejas, por ejemplo, que es un organismo que mucha gente pensaría, no, mira, es que son tan estrictas. Pues las abejas resulta que ellas, cuando hace falta una reina, son las obreras. Bueno, las obreras no, las que alimentan los paneles donde están las reinas, las que deciden cuál de ellas es la más apropiada para la colmena, y votan, votan mediante la vibración de sus alas. Entonces, como podemos observar, la colaboración es un mecanismo que es completamente natural, no es una cosa que nosotros nos podamos saltar o que podamos decidir, bueno, no funciona así porque nosotros queremos. Pero la autoridad es un mecanismo natural que se da para asignar orden a un grupo de individuos que está colaborando. La primera ley que existió es una ley que la pidió la gente, que es eso ocurrió en Sumeria, que es la famosa ley del diente por diente, ojo por ojo, que realmente no es exactamente así, pero cuentan que fueron los mismos pobladores los que fueron al rey y le dijeron, oye, mira, nosotros necesitamos unas leyes por escrita porque la convivencia se está volviendo una locura. Entonces necesitamos unos parámetros, necesitamos establecer una autoridad. Y así es como la autoridad se da, solamente cuando hay unos individuos. Ahora, ¿qué ocurre? El hecho de que tú tengas una autoridad dentro de una organización no quiere decir que esa autoridad no sea cuestionada. Y aquí es cuando entramos en el hecho de que el liderazgo siempre va a ser cuestionado. Por eso los políticos ganan mucha popularidad y pierden mucha popularidad, o un manager puede ser muy bueno por un tiempo y luego miren qué imbécil se convirtió este tipo. Mira qué bien empezó y qué idiotas, qué estúpido se convirtió este tipo. Que seguramente os ha pasado también, tener un jefe que de buenas suena muy bien y de repente empieza a cagarla y coño, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, fíjate, el liderazgo es un privilegio otorgado por el seguidor. Es el seguidor quien decide de manera, como te digo, inconsciente incluso, decir, bueno, mira, este tipo sabe más que yo. No hablamos de management, hablamos de liderazgo. ¿A quién sigues tú? Este tipo sabe más que yo. Este tipo se ve que está preparado. Este tipo o esta tipa resulta que está tomando decisiones correctas que a mí me están beneficiando y que yo creo que son decisiones que nos vienen bien a todos. Sin colaboración no hay liderazgo. Si tú no tienes personas que colaboren contigo, lo único que estás haciendo es resource management. Estás manejando recursos, manejando tareas. Tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto. Pero olvídate de la innovación, olvídate de la participación, olvídate de que te compartan ideas, olvídate de una comunicación clara y precisa. Olvídate de que tus datos o los medidores que estás usando van a tener alta probabilidad de que sean erróneos, porque la gente va a intentar saltarse el sistema para obtener su propio beneficio. No hay colaboración. La gente va a poner siempre su propio beneficio muy por encima de la idea principal, porque no hay liderazgo, no hay una idea común, ¿vale? Y la satisfacción de necesidades personales es clave. Si tú puedes tener una idea maravillosa, pero si tú tratas a tus empleados o a tu equipo de trabajo como basura, porque lo único que te interesa es tu propia necesidad personal, pues olvídate. Eso no va para ningún lado. ¿Hay empresas que funcionan así? Sí. Yo te nombré una hace un rato, Oracle. Las empresas grandes se convierten en dinosaurios precisamente por eso. Porque muchas veces crecen tanto, se crea una competitividad tan grande dentro de ellas, que resulta que no hay liderazgo. Simplemente hay managers que están intentando subir unos peldaños en unas posiciones para obtener más
dinero para satisfacer su propia necesidad económica, no creen en la empresa, no creen en absolutamente nada y separa todo. Separa la innovación, separa la comunicación, separa todo. Ejemplo de lo que ocurrió así, caso Nokia. ¿Os acordáis de Nokia? Nokia se fue a la quiebra precisamente por eso. Porque la idea de Nokia que tenían en un inicio se acabó. Lo mismo que pasó con Kodak. Kodak tenía una idea muy particular, que era poner una cámara o facilitar la fotografía al mundo del consumidor. Esa era la idea principal de Kodak para resolver un problema de fotografía. Y llegó un punto donde se convirtieron en una empresa química. Es decir, hacían rollos de cámara. La primera cámara digital, la gente no lo sabe, pero lo inventó Kodak. Y sin embargo, cuando alguien fue y dijo, oye, mira, este es el futuro, pues el resto de personas dijeron, no, mira, no, porque las ventas son mejores, porque yo tengo una necesidad principal y porque no había un líder que estuviese alineado con esa idea con la que toda la empresa estaba o con la que técnicamente toda la empresa debería estar unida, que era volver la fotografía accesible para todo el mundo. Porque si ese liderazgo hubiese existido, hubiesen dicho, mira, si esto facilita, soluciona un problema, soluciona el problema que nosotros llevamos intentando solucionar desde hace tiempo, a por ello. ¿Y a dónde se fue Kodak? Pues bueno, quebró. Caso parecido pasó con Ericsson, caso parecido pasó con IBM, caso parecido pasó con... Hay muchísimas empresas. Entonces, ocurre por eso. Esa es la razón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunta, discrepancia, comentario, anécdota, lo que queráis. Bien, continúo. El seguidor es el protagonista. ¿Por qué? Bueno, porque el seguidor es el que determina la popularidad, el compromiso del rendimiento, el incremento de las ventas, la innovación dentro de la empresa, la perpetuidad del desarrollo y legado de la idea, la protección y la preservación de la idea. Es el seguidor quien lo hace, no es el líder. Sin la gente que seguía la idea de Nelson Mandela, pues no se hubiese conseguido sin los seguidores. La democracia no se hubiese conseguido sin nuestros seguidores. El caso de Tesla o de Apple, Apple es una empresa que vende productos en mayoritaria parte porque hay un montón de gente que es seguidora de Apple. Es decir, ellos creen en la idea de Apple de challenge de status quo, incluso cuando ya no tiene absolutamente nada que ver. Ya veremos qué ocurre. Entonces hay unos estados psicológicos ante la autoridad que son la rebelión por un extremo, el fanatismo por otro, y en el medio tenemos obediencia, conformidad y colaboración. El líder solamente se mueve a través de la colaboración. Yo reconozco esa autoridad y yo colaboro con esa autoridad. Yo no me conformo con la autoridad. Ahí tendríamos el jefe. Haga esto, sí, bueno, yo lo hago. Ley del mínimo esfuerzo, lo hago porque, bueno. O obediencia, lo hago porque tengo que hacerlo. En el caso de la ley, hay mucha gente que considera que hay un montón de leyes dentro de la sociedad que son injustas y sin embargo las obedecen porque entienden que tienen que obedecerlas. Se conforman y las obedecen, pero no colaboran con ellas, no hacen que las leyes sean mejores. No les importa, no te genera nada de dentro. Y por el otro lado está el que se vuelve fanático, el que se sube en una avioneta, se va hacia Guyana Francesa y se toma cianuro solamente porque, bueno, la autoridad lo dijo. Caso del que se explota una bomba, el fanático que se inmola. O caso de la persona que indistintamente de lo que le diga el jefe, sí, 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 sí. Y se convierte en un fanático, ¿no? Ya no tiene ningún tipo, su necesidad personal desaparece. Es simplemente lo que diga el otro. Y por último, en el ciclo está la muerte del líder. Los líderes mueren, algunos se quedan muertos siempre y otros mueren y renacen. El liderazgo es algo que está todo el tiempo en cuestionamiento. Tú porque sigas a una persona hoy no quiere decir que la vayas a seguir mañana. Seguramente a más de ustedes se les ha caído un ídolo. Tenía esta persona muy alta, la consideraba de esta manera, la respetaba, la admiraba y resulta que el tipo empezó a hacer ciertas cosas y se me cayó del pedestal. Esa es la muerte del liderazgo. Ocurre todos los días. En la política es muy común de observar. Un candidato que lo amaba a la gente y para cuando termina su mandato, por las decisiones que tomó, la gente termina pues odiándolo, ¿no? Entonces,
Un líder puede ser un buen gerente, sí. No todos los gerentes son líderes. Y no todos los líderes son gerentes. Una de las habilidades más importantes del líder es reconocer dónde están sus carencias. Si yo sé que yo tengo un problema para gerenciar, entonces yo debería intentar, en lugar de gerenciar yo, debería intentar buscar una persona que crea en mi idea, que crea lo que hablamos anteriormente, que entienda lo que yo le estoy diciendo, que sienta que pueda ser parte de la idea y que aparte de eso, sienta que está solucionando el mismo problema que yo veo, buscar una alianza para que esa persona gerencie. Esa es la persona que gerencia. Pero y tú te puedes dedicar simplemente a trasladar al resto de personas tu idea de liderazgo. Lo hacen muchas compañías. Una de las compañías más interesantes que hay es la compañía Valve. Valve es la empresa que hace el juego Counter-Strike. Ellos generan aproximadamente $6 billones al año. Es una empresa privada, no es una empresa pública, o sea, facturan una barbaridad. Y son aproximadamente 600 empleados. Pero lo interesante de Valve, hay muchos documentales al respecto, es que Valve no tiene jefes, no hay jerarquías. Simplemente hay una persona que es el dueño de la compañía, que es Gabe Newell, y él baja de vez en cuando los pisos y habla con los chicos y les explica que ellos quieren ser la empresa más colaborativa y más interesante que hay. Son los mismos empleados los que deciden a quién contratan, a quién despiden, cuánto se paga a sus compañeros, cómo se administran los recursos. Tú te puedes mover de un escritorio a otro o puedes mover tu escritorio entero para unirte a nuevos proyectos, siempre buscando esa misión de convertirte en la empresa número 1 de la industria del entretenimiento. Entonces, como Gabe es horroroso, porque él mismo lo reconoce, gerenciando, pues decidió dar la oportunidad, bajo este experimento que empezó hace unos años, de que la gente decidiera gerenciarse por quienes ellos consideran que son los mejores gerentes. Entonces tú tienes un líder de proyecto, pero al mismo tiempo tienes una persona que es el que organiza, el task manager. Porque hay gente que es muy buena en ciertas cosas, pero no es tan buena en otras. Yo he conocido un montón de gente de managers y managers importantes que eran muy buenos compartiendo una idea, pero no sabían leer un Excel. Eso ocurre muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo ocurre el ciclo de evaluación de un líder? Pues bueno, tú partes de una credibilidad inicial. Vamos a suponer que a ti te dieron un título de autoridad. Esa credibilidad inicial es: yo no te conozco, tú no me conoces, pero entiendo que tú eres una persona que tiene esa posición o estás haciendo este planteamiento. Yo me sumo a ese planteamiento de manera obligada por la autoridad, lo que hablamos anteriormente, obediencia, colaboración, etc. Tú tomas unas decisiones y al final de esas decisiones hay un output. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? Si ese resultado es positivo, tu siguiente mandato como líder, tu siguiente orden como líder, yo voy a partir de una credibilidad positiva. Mira, le hago caso. Afianzas tu liderazgo. Le hago caso porque lo que me dijo me benefició, lo que me dijo tiene una credibilidad real. Ahora, si mi resultado aquí es negativo, yo parto de menos. Y cuando este ciclo se vuelve muy, 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 muy negativo, entonces entro en rebelión. Me voy al extremo de lo que hablábamos de la percepción psicológica de la autoridad. Y ya no colaboro, ya me convierto en un enemigo, ya intento que te echen. Ya intento de que te vaya mal, porque tus decisiones me están afectando, tus decisiones me están molestando, tus decisiones no son positivas para mí y tus decisiones no creo que estén alineadas con lo que yo considero que es bueno. Las 3 características para acabar de un líder son: primero, abandera una idea que puede ser propia o adoptada. Si un líder no tiene una idea, si un líder no tiene una meta, no puede liderar. Nadie lidera hacia la nada. Tú tienes que liderar hacia un punto. Y ese punto no puede ser una actividad. Si yo no lidero, hay que subir estas cajas aquí. Eso no es una idea, eso es una actividad. Una idea es: hay que subir estas cajas aquí porque esas cajas van a hacer esto, por esto, por esto, por esto, y al final vamos a conseguir esto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? Cuentan que
uno de los reyes de Persa tenía un sabio que era muy cínico. Y este sabio, este sabio, este rey va y le pregunta, oye, mira, tengo un plan que es maravilloso y fantástico y mañana mismo salgo y voy a ir a conquistar pues todo el Polinesio. Dice, pero bueno, pero le dice el sabio, ¿no? Pero ¿y después qué? Dice, no, bueno, y después voy a expandir mis tropas más allá de lo visible y voy a ir a conquistar pues las tierras de Europa. ¿Y luego después qué? Y luego voy a cruzar el mar y voy a ir a las Américas y voy a conquistar América. ¿Y luego qué? Y luego ir a Sudamérica y conquistaré Sudamérica. ¿Y luego qué? Bueno, ya habré dominado el mundo. ¿Y luego qué? Dice, luego podré descansar. Y le dice el sabio, pues mire, si es por descansar, ¿por qué no nos sentamos aquí debajo de este árbol y descansamos ya sin tanta locura, sin tanto trabajo? Entonces, establecer cuál es la meta es primordial para un líder. Tenés que empezar por ahí, sea una meta específica de tu proyecto, sea una meta específica de tu organización. Solo así se consigue. La segunda característica es que el líder es capaz de transmitir esa idea y los objetivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es el resultado que estamos esperando? ¿Y cuál es la acción que yo espero de ti? Porque el líder es capaz de generar colaboración por parte de los seguidores. La perpetuidad del líder, es decir, el tiempo que tú vas a estar visto como una persona que puede liderar, va a depender de tu capacidad para conseguir esos objetivos que tú planteaste. Si tú dices que vas a ir a Marte en 10 años y resulta que en 10 no vas, tampoco vas en 15, tampoco vas en 20, tampoco vas en 30, pues mucha gente en ese camino te va a decir, mira, este tipo es pura paja. Ya ni lo sigo. ¿Qué coño dice este? Que ocurre también en muchas empresas. Esto, con los sindicatos sobre todo. Y resulta que o en política. La política es eso. Yo te planteo unos objetivos, te planteo una misión, una visión hacia dónde quiero dirigir el país. Este es mi plan de gobierno y a lo largo de los 5 años puede ser algo excelente como lo que ha ocurrido, como lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, que se cumplen esos objetivos y salen reelectos, o puede ser, pues, caso de lo que ocurre, pues, en otros países, donde, el caso Venezuela, por ejemplo, oye, mira, esta gente está loca. Eso es un caso aparte, pero hay muchos. España, donde presidentes se han cesado a mitad de mandato porque, oye, mira, lo que tú prometiste no era cierto. Y básicamente ese es el ciclo. Se nace con una idea, se desarrolla a través de la comunicación y la colaboración exponencial mediante la creación de más líderes que estén alineados con esas ideas. Y por último se muere dependiendo de cómo seamos nosotros capaces de gestionar la consecución de esos objetivos. Como dije anteriormente, como leadership y management son cosas distintas, pues el hecho de que tú puedas gestionar la consecución de los objetivos no quiere decir que tú seas el que te tienes que poner los guantes para gestionarlo. Tú puedes buscar a una persona que la gestione. Esto está dentro de tu habilidad como líder. Oye, mira, yo soy lo que hablamos, Richard Branson. Richard Branson no se encarga de la parte administrativa. Richard Branson es el tipo que agarra y se sube al 747 y sale con una botella de champaña y se tira de un paracaídas con el nombre de la marca y hace locuras y es el abanderado de Virgin es diferente. Y hace que todos los que trabajan alrededor pues, de él pues sientan que efectivamente Virgin es diferente y esto es un entorno diferente y esto va a lograr cosas diferentes. Pero eso es básicamente el ciclo. Entonces, si tú sientes que tienes dificultad en algún punto, revísalo. Oye, mira, no sé cómo comunicar con mis compañeros. Pues bueno, ya sabes que las ideas tienen que ser posibles, tienen que ser entendibles, tienen que solucionar un problema y ese problema la otra persona tiene que entenderlo también como un problema. Tiene que estar de acuerdo con que es un problema. Si no, no va a colaborar. Tengo problemas con la concepción de ideas porque pienso que no me atrevo a decir nada porque yo no tengo ideas buenas. Bueno, no lo sabes, adopta otra. ¿En qué crees? Siento que mi equipo de trabajo ya no me está
perdí el liderazgo, perdí la capacidad de respeto. Bueno, entonces te tienes que hacer una pregunta. ¿Cuáles son las acciones que tú has tomado que han desviado lo que hablábamos, la necesidad personal de tu necesidad o de tu misión y de tu visión dentro de tu organización o dentro de tu grupo o dentro de lo que tú consideres? Entonces, es muy interesante hacer una evaluación, porque de eso se trata, y entender, como dije anteriormente, que el liderazgo no depende ni de cómo hables, ni de si hablas bonito, de si, obviamente esas cosas ayudan. No es lo mismo una persona que grite que otra que no, pero Bill Gates era una persona que gritaba, llamaba estúpidos a sus ingenieros. Hay videos sobre ello. This is the most stupid thing, this is the dumbest thing that I ever heard. Esta es la cosa más estúpida que escuché. Les hacía caras, les hacía muecas. Y sin embargo, ahí está Microsoft. El caso de Mark Zuckerberg. El caso, por ejemplo, cuando no, es que el líder tiene que verse así, tiene que verse bonito. Si yo te enseño ahora mismo, mira, lo voy a hacer para que lo veas. Te voy a enseñar un video ahora mismo de Jeff Bezos. ¿Sabes quién es Jeff Bezos? No, no doy quién. Bueno, Jeff Bezos es el CEO y fundador de Amazon. Vale. Si tú buscas una foto ahora mismo de Jeff Bezos parece una persona que parece una estrella de rock and roll. Ahora, Jeff Bezos no es Bezos así. Es decir, Jeff Bezos, el inicio de Jeff Bezos, que es lo importante, es cómo se forma Amazon, que es cómo se dispara Amazon, se ve algo así. A ver. A ver si ahora. ¿Dónde está el reproductor? Aquí. A ver. Add source. Smart selection. No lo veis, ¿no? No se ve. No se ve. Bueno, lo podéis buscar lo podéis buscar en YouTube. Ponéis entrevista Jeff Bezos 1997. Vale, para que os hagáis una idea de quién era Jeff Bezos en el 97. Y es una persona que cuando la vais a ver, parecía el piso de la oficina estaba sucio, se ríe como si fuera un niño, como si tuviese algún tipo de retraso. No exagero, ¿eh? Despeinado, calvo, gordito, medio. Es una persona que es la antítesis de lo que nosotros entendemos como líder, lo que nos vende la media, lo que nos vende la industria. Entonces, da igual. Stephen Hawking era un científico que llenaba salas. Ha habido miles de científicos que han seguido su trabajo y era una persona que estaba en una silla de ruedas y apenas se podía mover. Hablaba a través de una voz artificial. Pero tenía una idea. El universo, pues bueno, los agujeros negros, toda su teoría científica. Y la gente siguió esa idea. Entonces, si ustedes están intentando desarrollar liderazgo y es lo que queréis saber cómo motivar más, cómo hacer más productivos vuestro equipo de trabajo, cómo hacer más eficientes vuestros equipos de trabajo y cómo dar más significado al trabajo, pues seguir esas 3 reglas. Entender que el nacimiento parte de un objetivo, cómo comunicar esas ideas y por último entender que siempre vais a estar bajo la lupa, bajo la observación. Por lo tanto, esos deslices de tomo decisiones que solamente me beneficien a mí, eso es la peor cagada que podéis hacer. Entonces, no os centréis en, sobre todo a la hora de ejercer liderazgo, lo más difícil es romper esa barrera entre lo que nosotros pensamos que es y lo que realmente es. Lo único que necesitas es gente que te siga. Y para eso necesitas exponerte y para eso necesitas poner tus ideas y para eso necesitas, pues bueno,
comunicar de la manera correcta y solucionar o hacerle entender a otros que tus ideas pueden solucionar también sus problemas. Ese es el secreto. No sé si tenéis alguna pregunta, duda, algo que pensáis que no cuadra. Mira, esto no me cuadra porque, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto otro? Curiosidad, lo que sea, porque la intención de este tipo de debates y de este tipo de conversaciones, como yo siempre lo digo, yo no puedo meter conocimiento dentro de tu cabeza. Yo no puedo abrir tu cabeza y meter conceptos. Así no funciona el conocimiento. Yo tengo que generar en ti un debate interno donde tú te hagas preguntas y tú digas, bueno, mira, sí, tiene sentido. Mira, sí, observo esto. Mira, esto no me cuadra. ¿Cómo puedes explicar esta cosa? Y así es como tú vas generando conocimiento y así es como tú vas sobre todo poniendo en práctica ese conocimiento. Porque si lo único que intentas es copiar A, B, no va a funcionar. Eso no funciona. Eh, bueno, yo quisiera saber cómo se podría mejorar la parte del liderazgo o cómo uno se da cuenta de que estás liderando mal. Vale, pues, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de que estás liderando mal? Hay varias maneras. Hay muchas maneras. Una de ellas, si tú tienes herramientas que te permitan medir el rendimiento de tu equipo de trabajo, cuánto rinde tu equipo de trabajo, lo que se llaman los famosos KPIs, que en algún otro momento haremos una charla al respecto. Puedes ver patrones. Es decir, tú puedes ver si el rendimiento de tu equipo de trabajo está en decremento. Si el rendimiento, si tú ves que hay una tendencia de cada vez menos rendimiento, eso es obvio que algo estás haciendo mal. No necesariamente tiene que ser tu culpa. Esto es importante entender. Recuerda que yo siempre voy a tirar la pelota a quien está encima de mí, a quien técnicamente tiene la autoridad de solucionar mis problemas para que yo pueda estar alineado con la idea X. Por eso tiene la autoridad técnicamente dentro de una organización. Entonces pueden ser cosas tan sencillas como que hay una aplicación que no funciona y nadie la quiso solucionar. Hay un problema de conexión de internet que va muy lento y nadie lo quiso solucionar. Puede ser incluso que no haya leche en la cafetera. Cosas tan absurdas como esas. Yo he visto en corporaciones gente molestarse y bajar el rendimiento de trabajo de una semana porque no había leche dentro de una cafetera. Porque siente que la compañía, bueno, si no hay leche en la cafetera es que no le importamos, si no le importamos, ¿por qué le voy a importar yo? Si este manager nunca está aquí, nunca nos da explicaciones de por qué está aquí, porque eso quiere decir que no le importamos, si nosotros no le importamos, entonces ¿para qué me va a importar él a mí? Otra manera de darte cuenta si la gente está en contra. Bueno, cada vez que se plantean cuestiones que nadie pregunte o nadie participe. La participación es importantísima. Mira, hay una estrategia que es muy buena para medir la participación. Hay un personaje que usaba la Iglesia Católica, que de ahí es donde viene la expresión el abogado del diablo. ¿Alguien sabe lo que es un abogado del diablo? ¿Cuál es el rol que tiene? Es el que da la opinión contraria, ¿no? Efectivamente, Fidel. Ahí la has clavado. Es la persona que lleva la contraria. Entonces, una manera muy interesante de medir la participación, y esto lo hacía un gerente, no me acuerdo si era de Chevrolet. El tipo, cada vez que tomaba una decisión o cada vez que planteaba algo que había que hacer, decía, bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Vale, nos vamos a reunir dentro de media hora y cada uno va a venir con una idea de por qué ustedes creen que esto no va a funcionar. ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas que esto puede generar? Entonces, si la gente viene con posibles problemas y posibles soluciones, ya tú sabes que tú estás liderando bien, porque la gente está colaborando contigo, la gente está haciendo cosas que no son de su trabajo. La gente está tomando de su tiempo y de su inteligencia y de su energía para pensar en cómo ayudarte a que eso no salga mal. Y aparte de eso, eso le da a la gente la sensación de, coño, mira, este tipo me toma en cuenta. Mi
mi opinión vale. Aunque luego tengas que explicar por qué no es vale, pues muchas veces te van a plantear cosas que no son posibles. Mira, en estos momentos eso no es posible por esta razón. Pero si al contrario nadie viene y nadie, entonces tienes que saber que tú estás fallando ahí sí estás fallando como líder, no como manager. Porque la gente no está colaborando contigo. La comunicación, yo diría que es la herramienta más importante para medir si una persona está colaborando o no. ¿Qué tanto comunica tu compañero, porque al final es un compañero contigo? ¿Qué tan involucrado está en los proyectos? Cuando pides opinión, ¿te la dan o simplemente obedecen? Cuando hay que hacer un esfuerzo extra, ¿lo hacen o no lo hacen? Y si no lo hacen y preguntas por qué no lo hacen, ¿te dan la respuesta o simplemente se quedan callados? El silencio dentro de los meetings es un indicador excelente para darte cuenta de los niveles de participación de un equipo de trabajo. Cuando la gente está involucrada, quiere participar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia, duda, chisme? Germán, eh, fíjate que, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfecto, Jonathan. Ok, muchas gracias. He tenido muchos problemas, de hecho se va de repente tu voz, pero yo sí tengo una pregunta. ¿Tú crees que para ser líder debemos de tener una cierta personalidad o quizás todas las personalidades existentes aportan para poder ser un líder? Todo el mundo puede ser un líder. Ok, La cuestión es en qué. Y ese qué es lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué idea tú abanderas? ¿Qué es en lo que ok, tú crees? Yo no puedo liderar algo en lo que no creo. ok, Eso es imposible porque, y ahí entramos en una cosa que es la neurociencia. Vale, la neurociencia ha descubierto que nosotros somos capaces, los seres humanos, de manera inconsciente, se pusieron unos electrodos en la gente, ¿no?, en la cabeza, y empezaron a mostrar distintas emociones. Y resulta que nosotros de manera inconsciente podemos mapear cuando una persona está fingiendo una emoción. Entonces, no se trata de tu personalidad, sino se trata de cómo haces tú o sea, cómo la otra persona siente que lo que tú le estás diciendo tú realmente lo crees. Esa es la razón por la cual hay tantos tipos de líderes. Hay muchos. Y ese es un miedo que mucha gente tiene. No, bueno, yo soy así como muy calladito, yo no puedo ser líder porque yo soy medio tímido. Yo, no, yo poco hablo, yo poco participo, yo aparte, no, mírame, yo... Y realmente no es cierto. Tú puedes ser un líder como Hitler, que movía las manos y gritaba y alzaba la voz y era expresivo, increíblemente expresivo. O tú puedes ser un líder como un gurú de la India que mueve gente y que apenas habla. O como Stephen Hawking. O como Peggy Whitson, la astronauta. Entonces, Jonathan, a tu pregunta, ¿es necesaria la personalidad? No, no es necesaria. De hecho, actualmente se está estudiando, hay una cosa que en algún momento haremos otro seminario, si queréis, sobre una cosa que se llama el triángulo tóxico, porque los últimos estudios demuestran que las personalidades carismáticas, es decir, mientras más carismático eres, más posibilidades tienes de ser un mal líder, de tomar decisiones que solamente te benefician a ti, porque el carisma está ligado con el ego. Curiosísimo, son estudios científicos que son estudios que son, bueno, o sea, se hacen pools muy grandes. De hecho, hay otro libro que recomiendo que se llama ¿Por qué tantos hombres incompetentes llegan a posiciones de autoridad o algo así?
Y el libro habla sobre eso, sobre los estudios que se han hecho de la relación de carisma y cómo la televisión nos vende un modelo de líder que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, no te des mala vida. Eres calladito, pa'lante. No hablas mucho, no mueves mucho las manos, pa'lante. Mírate el video de Jeff Bezos. Incluso siendo un déspota. Incluso siendo un déspota. Hay líderes que han sido muy tiranos, pero el tipo es un tirano y alguna vez, no sé si os ha pasado de que alguien diga, coño, no, mi jefe es un hijo de puta, pero el tipo sabe. Seguramente que alguna vez habréis escuchado esa frase. No, es un cabrón, pero coño, sabe. Y ese sabe es una afirmación de su liderazgo. El tipo tiene algo para aportar que a mí me beneficia. El tipo toma decisiones que son correctas, sean las que sean. Entonces, la personalidad no importa, el liderazgo tiene muchas formas. Lo que hablábamos, hay gente que es muy buen líder y gerente. Hay gente que es muy buen líder y mal gerente. Hay muy buenos gerentes que no son líderes. Y los hay más graciosos, menos graciosos, más comunicativos, menos comunicativos, más expresivos, menos expresivos, de todo tipo. Un escritor. Hay escritores que son líderes simplemente son capaces de movilizar gente a concentraciones y son capaces de movilizar gente a hacer cosas solamente a través de lo que escriben. Porque creen en lo que escriben, creen en los planteamientos que hacen. El caso de Yuval Noah Harari, el de Sapiens. Es una persona que está creando un movimiento, o el caso de Simon Sinek. Simon Sinek es una persona que también habla sobre liderazgo en Estados Unidos y él es un escritor y está generando todo un movimiento alrededor de sus libros simplemente porque cree en lo que está diciendo. Y es un escritor, no grita, no lo ves, no es Hitler, no es Obama. Entonces, la personalidad no influye en absolutamente nada. ¿Puede ayudar un poquito? Sí, pero cuando te vas a la realidad, te consigues pues que el liderazgo tiene todas las personalidades y todo el mundo puede ser líder. Yo igual no puedo ser líder dentro de una organización, pero porque no creo en el capitalismo, no me importa la organización, pero resulta que me encanta el gimnasio. Me fascina el gimnasio. Y puedo ser un líder dentro de mi gimnasio o dentro de mi comunidad. O resulta que soy un programador, pero me encanta, por ejemplo, el cine. Y puedo crear un movimiento alrededor del cine, o del arte, o de lo que sea. O dentro de una organización, yo tengo mi tarea, que es mi tarea de management, pero yo creo en, bueno, que las organizaciones tienen que funcionar de esta manera, o que es bueno, beneficioso para la organización esto. Y puedo liderar eso. La cuestión es conseguir el qué, en qué tú crees. Cuando consigues eso, conseguiste la piedra filosofal del liderazgo. Tu idea, ¿qué vas a compartir? ¿En qué crees? No sé si eso contestó a tu pregunta. Y bueno, básicamente ese es el ciclo. No sé si tenéis alguna otra pregunta o sugerencia. Si no es así, pues ha sido un auténtico placer dar esta charla para vosotros. Y a mí, aunque seamos poquitos, incluso ha sido mejor porque así habéis podido preguntar y hace las conversaciones mucho más dinámicas, ¿no? Ok, si ya no hay más preguntas, Germán, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Ha sido bastante informativa y varios puntos ahí importantes. En nombre de Global TIC te agradecemos por tu tiempo y a todos los que participaron y espero que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. No sé fue quién me pidió el nombre del libro. Lo voy a dejar en el chat. Sapiens.
Germán, una consultita. No sé si